en el estudio a un personaje del fútbol, no de tan antaño, apenas de hace unos 15 días, el señor José Javier Arguello Sánchez, ex árbitro profesional de primera división del fútbol mexicano, que nos visita esta tarde para platicar con él. Pues, ¿de qué creemos que vamos a platicar? De arbitraje, de fútbol y de lo que está haciendo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. La verdad es un gusto estar aquí bajo su invitación y es un placer estar aquí a sus órdenes en lo que yo pudiera expresar ante gente tan importante en el aspecto de la crónica deportiva. Muchas gracias, José Javier. Pues platíquenos, sobre todo para los jóvenes aficionados que no le conocieron dentro de una cancha, impartiendo un buen criterio en la aplicación de las 17 reglas del fútbol. Platíquenos cómo fue su trayectoria a grandes rasgos, porque no acabaríamos con tantos años de arbitraje. Muchas gracias. La verdad que, pues afortunadamente se tuvo la fortuna de poder llegar en aquel entonces que era tan difícil, poder llegar a arbitrar en un partido de primera división. Era un esfuerzo muy grande, había muchos monstruos del arbitraje y para poder meterse entre ellos para dirigir, aunque fuera un jueguito de primera división, costaba mucho trabajo. Afortunadamente en el aspecto amateur, pues se fue uno formando de una manera tan especial, porque realmente el aspecto amateur era muy formativo para los árbitros y pues no sería nada agradable que yo fuera el presuntuoso, pero sí obtuve algunos reconocimientos como árbitro amateur, que lógicamente ya al llegar al profesional, pues nos allanaron el camino. Nos allanaron el camino lógicamente con la experiencia, con la intención, con el esfuerzo, con la dedicación que le ponía uno y lograr estar en la primera división. En el transcurso de ese largo camino y difícil, afortunadamente tuve la suerte o la fortuna de que fui en alguna temporada designado el mejor árbitro de segunda división y eso de alguna manera viste, ¿no? Al igual que en el terreno amateur, en los 4 años en que yo estuve trabajando para mis cursos ya fuera de árbitro nacional y luego de promoción, pues tuve la fortuna de ser galardonado 4 veces, 2 veces como el mejor árbitro de la Copa Asociación, una vez como el mejor árbitro de Liga Española y una vez más como el mejor árbitro de Liga Iberomexicana. Ligas que en aquel entonces eran muy fuertes, muy competitivas y que a uno como árbitro le fueron dando la experiencia y la capacidad de poder ir desarrollando todo eso. Y con la situación de que en aquel entonces teníamos la doble función. Bien podíamos salir el miércoles como asistente, ahora que le llaman asistente, y el siguiente sábado, el siguiente domingo como juez principal. Y lógicamente a mí me tocó esa dicha de ser muy participativo, ser un árbitro muy constante, tener muchos partidos, que lógicamente cuando ya llega uno a la primera división, ya se le complican menos las cosas a uno. ¿Cuál fue el partido que más marcó su carrera? Yo creo que uno como asistente, un partido en donde una jugada muy complicada que inclusive fue considerada y que en aquel entonces en el periódico se manejó como la jugada de oro. Era un partido muy difícil en donde estaba jugando el Atlético Potosino contra el equipo Puebla y la atinada y sobre todo por la experiencia y por la capacidad que tenía uno como asistente me dio la facilidad de poder detectar que ese balón que había disparado el mortero Aravena, que era un tipo que le pegaba con todo, pegó el balón en el larguero, pica adentro y sale. Y mi árbitro en ese momento tenía la confusión y yo, como tenía la certeza de que había sido, señalé gol. Y eso de alguna manera manejó que el siguiente día saliera en el periódico como una jugada extraordinaria, ¿no? Y lógicamente la primera ocasión que arbitro ya un partido de primera división en el Estadio Azteca, con un equipo al cual como yo como aficionado le iba y le he ido toda la vida y le sigo yendo, en un Necaxa Toluca. Dígame, ¿cómo manejar? Porque yo creo que el ser árbitro viene siendo como que el personaje más difícil, el papel más difícil dentro del fútbol. ¿Cómo
manejar eso? Porque siempre tienen los reflectores encima y la mayoría del aficionado está en contra. ¿Cómo ustedes lo manejan cuando salen? Me imagino que a lo mejor no faltará la persona que hasta les grite de cosas, los ofendan, pero ¿ustedes cómo lo manejan? La verdad es que uno se va preparando anímicamente para ese tipo de situaciones, porque normalmente cuando en un estadio informan cuáles son los nombres de la tripleta, ni siquiera saben qué trabajo vamos a hacer. Sí. Y ya nos lo están criticando. Pero afortunadamente nosotros, lógicamente con nuestros mentores de aquellos tiempos, gentes de mucho renombre y muy especiales, nos fueron acondicionando. Y llegaba un momento en que cuando uno llegaba a un terreno de juego, se olvidaba prácticamente de lo que era el entorno, las tribunas, las ofensas, los gritos, y lo único que hacía era uno concentrarse en lo que le llamamos el verde, y nada más manejar los rojos contra los azules, y estar muy conscientes de lo que estábamos haciendo, y una perfecta comunicación entre el equipo arbitral, que era en este caso el árbitro que ahora le llamamos principal, y los jueces de línea, que teníamos una comunicación y bastaba un simple gesto, un simple movimiento para saber qué estaba sucediendo. Y eso nos daba la certeza de que estábamos conduciendo bien un juego de fútbol. Y que sentaba un precedente, ¿no? O que una norma disciplinaria en los jugadores, ¿no? Porque si lo ven titubear, lo ven dudar, y de ahí se toman, le dice por ahí, le dan a uno la mano y se toman el pie. La verdad es que de alguna manera en ese aspecto, yo creo que las personas de antaño teníamos esa preparación mental para realmente cuando entrábamos al terreno de juego, éramos la máxima autoridad. Sabíamos manejar las situaciones, buscábamos al jugador, lo buscábamos con respeto, pero también le exigíamos respeto hacia nosotros. Y era muy difícil que hubiera situaciones groseras, agravantes, ofensivas, sin nunca perder la línea de darle el respeto al jugador, pero también sabíamos imponerle al jugador un respeto hacia nosotros. Hoy el jugador sale a engañar al árbitro. ¿Está de acuerdo conmigo? Me da pena confesarlo, pero inclusive yo creo que inclusive a nivel vestidor de jugador, debe de haber por parte de los señores técnicos, no me consta, pero me lo imagino, una estrategia de salir a presionar, de salir a estar insistiendo con el árbitro para tratarlo de sacarlo de la concentración. Y lo debe, no sé, me da la impresión que es como una táctica de juego. Pero también aquí es donde entra la capacidad, la madurez, la dedicación, el profesionalismo del árbitro para, aún con todo eso, hacer un buen trabajo. Carácter, personalidad, física, presencia, estar dominio del escenario, señor. Y es que no es lo mismo llegar y marcar una jugada a 10 o 15 metros de distancia que llegar a donde está el balón, a donde fue la jugada, y con la certeza y con la fortaleza, aún también tomando en cuenta el aspecto de la técnica arbitral, hacer señalamientos que no le quede duda a nadie y que al jugador no le quede ningún resquicio para protestar una decisión. Señor Arguero, usted no es de Guerrero. ¿Qué le trae por aquí a Guerrero? Y cuéntenos ahora su nueva faceta, sus nuevas actividades aquí en Guerrero. Pues la verdad que yo digo que Guerrero es un paraíso. Ya tengo 10 años por acá, siempre tuve la idea de vivir aquí. Dios me concedió la gracia y la verdad me siento muy a gusto porque en el aspecto de manera de vivir, en el aspecto de tranquilidad, en el aspecto del ambiente, es totalmente diferente a... No estoy renegando de la ciudad en donde nací, que es la Ciudad de México, pero es otra cosa. Entonces aquí yo he encontrado la paz, he encontrado la tranquilidad y además la facilidad. La facilidad porque con el delegado del arbitraje, el delegado estatal del arbitraje, tanto profesional como amateur, pues nos hizo el favor de aceptarnos como su colaborador y estamos trabajando muy fuerte con Urbano en ese aspecto porque lógicamente con las exigencias que Urbano tiene por parte de la comisión de árbitros, estamos buscando colaborar para hacer de los elementos, que además son muy buenos los elementos, creo que los árbitros de Guerrero tienen madera
para ser unos grandes árbitros. Estamos trabajando, vertiendo toda la experiencia que pudimos haber tenido en nuestro andar por el arbitraje nacional y tratar de colaborar con los jóvenes y imbuirles ese ánimo, imbuirles esa dedicación, imbuirles ese deseo de ser árbitros. Y hay respuesta, ¿no? Es muy Ah, positiva. no, por supuesto. Lo vimos ahora en las pruebas físicas, cómo respondieron todos ellos, dieron el máximo de esfuerzo y todos salieron muy airosos. La verdad es que yo creo que Urbano como el delegado y cada uno de nosotros, yo inclusive lo expresé. Y usted como preparador físico, Yo soy asesor técnico arbitral. Nos sentíamos Librado Sánchez, que es el preparador físico, hacemos mancuerna y él ve el aspecto físico, yo veo el aspecto técnico. Salimos muy contentos, salimos muy orgullosos y la verdad muy emocionados. Pues señor Arguero, esto de hablar del fútbol, de arbitraje, de todo esto, nos llevarían varias horas. ¿Qué le parece si en otra próxima ocasión preparamos algún tema así, algo bonito, alguna cápsula que pudiera usted decirle a nuestro auditorio, a la gente, ilustrar cómo se puede interpretar una regla de juego, algo que pudiera ser breve? Claro que sí, con todo gusto lo haremos, estoy a sus órdenes, estoy abierto a las invitaciones que nos hagan, nos preparamos y venimos y lo hacemos de muy buena manera con ustedes y sobre todo pues agradecerles la atención que tuvieron para invitarme. No, el agradecimiento es mutuo. Y les vamos a invitar a que nos haga favor de dejarnos un autógrafo de su visita aquí. Con todo gusto. Todas las personalidades que nos visitan, les pedimos que nos pongan un recuerdo. Mientras tanto, vamos a ir a un corte, regresamos porque todavía tenemos otra entrevista más en el estudio.